Evangelio de hoy. Lunes, 23 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículo 1 al 5. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No juzguen, y no serán juzgados. Porque serán juzgados con el juicio con que ustedes juzguen. Y la medida que usen para los demás se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo, y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga del ojo. Y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. La raíz profunda del juicio. Jesús pronuncia estas palabras con la fuerza de una advertencia y la ternura de una corrección necesaria. En un mundo que se complace en observar los errores ajenos. En una sociedad acostumbrada a sentenciar desde la ignorancia o la arrogancia. Su voz resuena con una claridad desarmante. No juzguen. No como una simple sugerencia, sino como un principio espiritual que exige una purificación interior radical. Porque el juicio no nace de una mirada limpia, sino de un corazón herido o endurecido. El juicio brota cuando hemos perdido la compasión, cuando se ha debilitado la paciencia. Cuando el alma ha olvidado que también ella necesita perdón constantemente. La medida oculta con la que medimos. Todo juicio lleva dentro una medida. Una vara con la que comparamos, pesamos y evaluamos a los demás. Pero Jesús nos advierte que esa misma medida será aplicada sobre nosotros. No se trata solo de una ley divina externa, sino de una ley espiritual que se cumple en el corazón mismo de quien juzga. Porque quien mide sin misericordia, se incapacita para recibirla. Quien encierra al otro en sus errores, se encierra también a sí mismo en la rigidez de sus propios límites. No hay juicio que no se vuelva contra el que lo pronuncia. Porque toda dureza termina infectando al corazón que la emite. La ceguera de quien se cree evidente. Jesús retrata con ironía y profundidad espiritual. Una escena que podría ser cómica si no fuera trágica. Un hombre con una viga en su ojo intenta corregir a otro por una simple mota. La imagen es desproporcionada, exagerada, pero encierra una verdad rotunda. El juicio revela una ceguera. Es el acto de quien no se ve a sí mismo y pretende corregir al otro. El juicio es siempre arrogante, porque presupone que el otro necesita ser corregido. Mientras uno se considera suficientemente limpio o capacitado. Pero ¿quién no ha hecho el camino de la humildad interior? No está preparado para mirar con claridad los defectos del hermano. La hipocresía como rostro del juicio. Jesús llama hipócrita al que intenta corregir sin haberse corregido. No se trata solo de una crítica moral, sino de una revelación espiritual. El juicio es una máscara. Detrás de él se esconde muchas veces un corazón herido, un ego no sanado. Un deseo de autoafirmación o incluso una necesidad de dominar. El que juzga no ve al otro, sino su propia proyección. Por eso Jesús invita a comenzar por dentro. A mirar la propia viga, a aceptar la propia ceguera. A dejar que Dios sane primero nuestras distorsiones. Solo así podremos mirar al otro con verdad, con ternura, con compasión real. El juicio como tentación del alma religiosa. No solo los fariseos eran propensos al juicio. También lo es el alma religiosa cuando se olvida del amor. Porque cuanto más se intenta vivir según el Evangelio, más fácilmente puede uno caer en el juicio contra quien no lo hace.
Es la trampa espiritual más peligrosa, sentirse justo. Y desde ahí mirar con desprecio a quien aún está en camino. Pero Jesús vino no para condenar, sino para salvar. Y quien se une verdaderamente a Él no se convierte en juez, sino en intercesor. En servidor, en acompañante de los más débiles. La pedagogía de la paciencia. Dios es paciente. No se apresura en juzgar, no se deleita en la corrección, no denuncia con dureza. Espera. Acompaña. Toca suavemente las heridas para que sanen desde dentro. Quien conoce esa paciencia divina, aprende también a esperar al hermano. A mirar con esperanza su proceso, a comprender sus caídas. A no apurarse en sacar la mota del ojo ajeno. Porque sabe que todo cambio verdadero nace del amor, no de la imposición. Y que el alma solo se abre cuando se siente amada, no cuando se siente acusada. Ver con claridad, una consecuencia del amor. Jesús no prohíbe ayudar al hermano a sacar la mota. Lo que condena es hacerlo sin haberse limpiado primero uno mismo. Ver con claridad es fruto de la conversión personal. Solo quien ha sido sanado puede ayudar sin herir. Solo quien ha experimentado la misericordia puede ofrecerla con autenticidad. Por eso, la ayuda verdadera no nace de la superioridad, sino de la humildad. No señala desde arriba, sino que se acerca desde abajo. No juzga, sino que acompaña. Y en ese gesto, el amor se hace medicina. La libertad de vivir sin juicio. El juicio no solo daña al otro. También nos encadena por dentro. Nos hace vigilantes, duros, rígidos. Nos llena de sospecha, nos aleja de la paz. Quien juzga vive a la defensiva, siempre midiendo, siempre evaluando. Pero quien se libera del juicio, respira con mayor libertad. Vive más ligero, más abierto, más en paz. Porque ha entendido que solo Dios ve el corazón. Y que su juicio final será siempre un juicio de amor. El amor como criterio último. Jesús no nos da una lista de normas para no juzgar. Nos da un corazón nuevo. Nos ofrece su espíritu, que nos enseña a mirar como Él mira. Y esa mirada está siempre atravesada por el amor. El amor no es ingenuo, pero tampoco es cruel. Es exigente, pero paciente. Es fuerte, pero tierno. El que ama no necesita juzgar. Porque su deseo no es corregir, sino sanar. Y en esa sanación, el otro encuentra su camino hacia la luz. El silencio como espacio de transformación. El alma que se libera del juicio aprende el valor del silencio interior. Ya no necesita opinar sobre cada defecto ajeno, ni reaccionar ante cada fallo visible. Aprende a guardar silencio no por cobardía, sino por sabiduría. Porque en el silencio se purifican las intenciones. Se aquietan los pensamientos, se ablanda el corazón. Jesús mismo, ante los acusadores, guardó silencio. No para justificar el pecado, sino para señalar que la corrección verdadera no nace del ruido de las acusaciones, sino del murmullo compasivo de la gracia. En ese silencio crece el deseo de comprensión y se debilita la arrogancia de la razón. La mirada redentora de Jesús. Cuando Jesús mira al pecador, no lo reduce a su error. Lo ve entero. Lo ve amado por el Padre, necesitado de luz, capaz de redención. Su mirada no es ciega al pecado, pero tampoco está fijada en él. Es una mirada que atraviesa la herida para alcanzar la verdad más profunda del alma humana. Quien aprende a mirar como Jesús, deja de juzgar. Porque comienza a ver en cada persona una historia sagrada.
Un combate silencioso, una esperanza aún viva. Solo quien ha sido alcanzado por esa mirada redentora puede replicarla en la vida cotidiana, en los pequeños encuentros, en los vínculos familiares, en las heridas sociales. El examen de conciencia como camino de conversión. La invitación de Jesús a mirar primero la propia viga no es un castigo, sino una llamada a la conversión verdadera. Es una pedagogía interior que nos lleva a dejar de observar hacia afuera para iniciar un viaje hacia adentro. El juicio, muchas veces, es una huida del propio dolor. Una distracción ante lo que no queremos ver en nosotros. Pero ¿quién se detiene, quién se atreve a entrar en su propia alma? Con la lámpara de la verdad y la delicadeza del amor. Descubre en su interior no solo heridas, sino también la presencia viva de Dios, que desea sanarlo todo. Solo desde ese encuentro interior se puede comenzar a ver con claridad y con compasión. La libertad de no tener la última palabra. El juicio nace del deseo de tener razón, de ocupar el lugar de Dios, de ejercer una autoridad que no nos pertenece. Pero el discípulo de Jesús aprende a renunciar a esa necesidad. Ya no necesita tener siempre la última palabra. Ya no vive esclavo de demostrar su verdad, ya no se desespera por corregir a todos. Aprende a confiar en el tiempo, en la gracia, en el poder silencioso del amor que transforma sin imponer. Esa renuncia no es derrota, sino victoria espiritual. Es señal de madurez interior, de confianza en Dios, de humildad purificada por la misericordia. Los vínculos redimidos por la comprensión. Nada envenena más una relación que el juicio constante. Mirar al otro desde sus fallos, etiquetarlo por sus errores. Imponerle nuestra visión como si fuera la única posible. Termina por romper los lazos más profundos. Pero cuando se deja de juzgar, cuando se comienza a comprender, se inicia un proceso de redención relacional. Se vuelve posible la reconciliación, el perdón, la escucha real. Jesús no llama a cerrar los ojos ante el mal, sino a abrir el corazón para discernir con amor. Esa es la clave, no callar por indiferencia, sino hablar desde una ternura que ha sido trabajada en la propia fragilidad. La pedagogía de la compasión cotidiana. Cada día nos cruzamos con personas que piensan distinto, que actúan de manera opuesta a lo que valoramos, que han tomado caminos que no comprendemos. Y cada uno de esos encuentros es una oportunidad para ejercitar la compasión. No condescendiente ni fingida, sino compasión real. Esa que nace de saberse pecador perdonado. De saberse amado por Dios sin haberlo merecido. Desde ahí, el juicio pierde fuerza. Desde ahí, se puede ver al otro como hermano y no como enemigo. Y ese cambio de perspectiva transforma no solo la relación, sino también el corazón de quien mira. Jesús, modelo de no juicio. En todo el Evangelio, Jesús se muestra como alguien que no juzga según las apariencias. Él ve el corazón, se acerca al pecador, lo llama por su nombre. No le exige primero perfección, sino apertura. No le muestra sus errores como condena, sino como camino a recorrer juntos. Y lo hace con tal delicadeza, que hasta los corazones más endurecidos se quiebran de ternura. Esa es la clave del Evangelio, un amor que no acusa, sino que llama. Que no aplasta, sino que levanta. Aprender a vivir así es el desafío permanente del discípulo verdadero. La sanación que brota del perdón. Cuando dejamos de juzgar, comienza un proceso de sanación mutua. Porque muchas veces el juicio es la prolongación de heridas que no han sido sanadas.
Juzgamos porque nos duele, porque hemos sido heridos. Porque guardamos rencores que aún no han sido purificados. Pero cuando se abre el alma al perdón, cuando se deja espacio al espíritu para restaurar lo que ha sido dañado, desaparece también la necesidad de controlar, de sentenciar, de acusar. La herida que ha sido sanada se convierte en fuente de compasión. Y esa compasión transforma los vínculos, incluso con quienes nos han hecho daño. Una iglesia sin juicio, una iglesia de esperanza. La iglesia está llamada a ser signo del reino. Y por tanto, espacio libre de juicio. No porque no discierna, sino porque discierne desde el amor. No porque no corrija, sino porque corrige con misericordia. Una comunidad que vive sin juicio es una comunidad que acoge, que sana, que permite comenzar de nuevo. Es faro en medio de la oscuridad, es casa. Para el que regresa, es abrigo para el que tropieza. Y eso solo es posible cuando cada uno de sus miembros ha recorrido el camino interior de quitarse la viga, de mirar con humildad, de hablar con dulzura. Caminar como hermanos, no como jueces. El Evangelio nos llama a caminar juntos. No como jueces del otro, sino como compañeros de viaje. Cada uno con su herida, con su luz, con su historia sagrada. Nadie está completo, nadie es del todo puro. Nadie tiene la autoridad para juzgar el alma ajena. Pero todos podemos caminar con el otro. Tenderle la mano, escucharlo sin condenarlo, amarlo sin condiciones. Esa es la gran revolución del Evangelio. Transformar la convivencia humana desde el amor, no desde el juicio. Y así, el reino comienza a germinar en medio de nosotros. La herida que juzga. En el fondo de todo juicio hay una herida que no ha sido mirada con verdad ni acogida con compasión. Es más fácil proyectar el dolor hacia afuera que sumergirse en él con humildad. Por eso, muchas veces, quien juzga con más dureza es quien menos se ha permitido llorar su propia fragilidad. Y así, al condenar lo ajeno, busca tapar lo que en sí mismo no sabe cómo sanar. Pero el Evangelio nos llama a dejar de proyectar para comenzar a acoger. A dejar de culpar para empezar a curar. A dejar de mirar con desprecio para mirar con comprensión. Lo que en nosotros aún supura en silencio. La caridad que limpia la mirada. Solo la caridad, vivida desde lo más profundo del alma, tiene el poder de purificar la mirada. Quien ama de verdad ya no ve con prejuicio, ya no etiqueta. Ya no interpreta todo desde sus propias sombras. Porque el amor verdadero no es ciego, pero ve distinto. Ve lo que está en proceso, lo que aún no florece pero ya ha sido sembrado por la gracia. Ve el bien que aún está escondido. Y lo celebra en silencio, lo protege, lo acompaña. Y al ver con el amor, el alma misma se va purificando. Como si los ojos del corazón aprendieran poco a poco a mirar con los mismos ojos de Dios. El juicio que interrumpe la misericordia. Cada vez que juzgamos, interrumpimos el camino de la misericordia. Es como si pusiéramos una barrera invisible entre el otro y el amor que necesita para cambiar. Porque el juicio, lejos de ayudar, paraliza. El alma herida que es juzgada se cierra, se endurece, se encierra en sí misma. Para no seguir recibiendo golpes. Y así, el cambio se vuelve imposible. En cambio, cuando uno es mirado con ternura, incluso en medio de su error, algo se rompe por dentro. Y por esa grieta entra la luz. La misericordia no tolera el pecado, pero lo abraza para transformarlo.
Y ese es el modo divino de salvar al mundo. El juicio que impide el encuentro. Donde hay juicio, no puede haber encuentro verdadero. Porque el juicio pone al otro en un lugar distinto, por debajo, en inferioridad, en deuda. Y mientras lo miro desde ahí, no puedo abrazarlo, no puedo caminar junto a él. El juicio alimenta la separación, impide la comunión, daña la fraternidad. Pero cuando dejamos de juzgar, se abren caminos de encuentro inesperados. Nos descubrimos semejantes, iguales en dignidad, necesitados del mismo perdón y llamados a la misma esperanza. El Evangelio nos invita a quitar barreras, a desarmar prejuicios, a construir puentes desde la humildad del corazón. La belleza de no juzgar. Vivir sin juicio no es debilidad, es belleza espiritual. Es el arte de ver lo que otros no ven, de creer en el bien cuando aún no es visible. De esperar sin ansiedad los frutos que nacerán de una semilla todavía oculta. El alma que no juzga resplandece por dentro. Porque ha aprendido a descansar en Dios. No necesita defenderse, ni imponerse, ni demostrar nada. Ha encontrado la paz de los sencillos. La serenidad de los que han dejado todo en manos del Padre. Y desde esa paz, se vuelve capaz de irradiar esperanza. Incluso en los ambientes más turbios y en las relaciones más heridas. Ver desde la cruz. El único juicio que Jesús acepta es el que emite desde la cruz. Pero ese juicio no condena, sino que perdona. No acusa, sino que intercede. No señala, sino que abraza el pecado del mundo y lo convierte en salvación. Ver desde la cruz es ver desde el dolor asumido. Desde el amor entregado, desde la compasión sin límites. Quien ha subido con Cristo a la cruz ya no necesita levantar el dedo contra nadie. Porque ha comprendido que todo juicio justo ha sido absorbido por su sangre, y que toda justicia verdadera será restaurada por su misericordia. Discernir sin juzgar. No juzgar no significa volverse ingenuo ni ciego. Significa aprender a discernir con el corazón iluminado por el Espíritu. El discernimiento es otra cosa, no acusa, sino que comprende. No etiqueta, sino que acompaña. No destruye, sino que edifica desde lo que puede sanar. Discernir es mirar los frutos, comprender los procesos, acoger lo incompleto. Apostar por el bien incluso en medio de lo turbio. Es una forma superior de mirar, que no deja de amar. Ni cuando corrige, ni cuando señala, ni cuando alerta. La gracia que transforma al que no juzga. Quien renuncia al juicio abre la puerta a una gracia especial. Porque el alma que ya no necesita controlar al otro se vuelve receptiva al obrar de Dios. El corazón se ablanda, los ojos se limpian, la sensibilidad se afina. Y uno empieza a ver milagros donde antes solo había defectos. A descubrir la acción del Espíritu donde antes solo se percibía pecado. Porque Dios actúa en lo pequeño, en lo oculto, en lo frágil. Y el que no juzga tiene los ojos abiertos para reconocerlo. Y los labios cerrados para no estorbar su paso silencioso. Convertirse en lugar de juicio en fuente de bendición. Cada vez que estamos tentados a juzgar, podemos elegir otra cosa. Podemos orar por el otro, bendecirlo en silencio. Ofrecer nuestra paciencia como ofrenda al cielo. Podemos convertir el impulso de condenar en decisión de amar más profundamente. Y así, el juicio se transforma en intercesión, la crítica en plegaria, la dureza en compasión. De eso se trata el seguimiento de Cristo. De reemplazar el juicio por bendición. La rigidez por ternura, el dedo acusador por una mano que se extiende para levantar.
En esa transformación interior, el mundo comienza a ser distinto. La libertad interior de no juzgar más. Cuando finalmente se aprende a no juzgar, uno se libera por dentro. Ya no es rehén de las reacciones ajenas, ni esclavo de sus propias expectativas. Vive desde la profundidad de su verdad, guiado por la luz del Evangelio, sostenido por la gracia. Y desde esa libertad, puede amar de un modo nuevo. Un amor que no exige, que no controla, que no mide ni pesa. Sino que se da, se entrega, se convierte en reflejo de aquel que amó sin juzgar. Que abrazó sin condiciones y que murió ofreciendo perdón. Ahí comienza el verdadero reino, en el corazón. Que deja de juzgar y se convierte en hogar para todos. La mansedumbre como respuesta al juicio. Solo un corazón manso puede resistir la tentación de juzgar. La mansedumbre no es debilidad, sino fortaleza interior pacificada. Es la disposición del alma que, lejos de reaccionar con dureza ante lo imperfecto, abraza con paciencia todo lo que aún está en camino. La mansedumbre transforma las relaciones. Las limpia de tensión, las libera de expectativas agobiantes. Cuando uno aprende a ser manso, también aprende a esperar sin ansiedad. A corregir sin herir, a discernir sin condenar. Es el modo más elevado de imitar el corazón de Jesús, que es manso y humilde. Y que por ello atrae, redime, consuela. La paciencia como forma de justicia. Muchas veces el juicio nace de la impaciencia. Queremos resultados inmediatos, cambios rápidos, frutos visibles. Pero la verdadera justicia es paciente. Sabe que cada alma tiene su propio ritmo, su propio desierto, su propio proceso de sanación. La paciencia permite mirar a los demás con respeto por su camino interior, sin pretender forzar su ritmo ni comparar su avance con el nuestro. Solo quien ha sido tratado pacientemente por Dios es capaz de ser paciente con los demás. Esa paciencia es justicia verdadera, porque honra el misterio del otro y confía en la obra oculta del Espíritu. El juicio y la necesidad de tener control. Juzgar es muchas veces un modo sutil de intentar controlar al otro. Quien juzga establece un marco, define un límite, traza una etiqueta. En el fondo, teme lo que no comprende, y para defenderse, encasilla. Pero el amor cristiano no controla, sino que confía. No necesita definirlo todo, porque se apoya en Dios, no en sus propias seguridades. Renunciar al juicio es renunciar al control, y abrirse a un tipo de relación más libre, más verdadera, más abierta a lo que el otro puede llegar a ser. No solo a lo que hoy aparenta ser. El juicio y la sombra proyectada. Frecuentemente, lo que más condenamos en los demás es aquello que no aceptamos de nosotros mismos. Las sombras que no integramos se proyectan en los otros. Y eso nos molesta, nos irrita, nos empuja a juzgar. Pero cuando uno se atreve a mirar su propia sombra con honestidad, a abrazar su herida con compasión, el juicio se disuelve. Porque ya no necesita expulsar hacia afuera lo que ahora ha sido iluminado dentro. La mirada se limpia, el corazón se ablanda. Y el otro deja de ser amenaza para convertirse en espejo de nuestra común humanidad. El juicio que nace del miedo. Muchos juicios no provienen del odio, sino del miedo. Miedo a que el otro me hiera, a que me contradiga, a que me confronte con lo que no quiero cambiar. Y como el miedo no sabe amar, se reviste de juicio para protegerse. Pero el perfecto amor, dice la Escritura, expulsa el temor. Donde hay amor, el juicio ya no tiene sentido.
Porque el amor da seguridad, da pertenencia, da espacio para el otro. Vencer el juicio, entonces, es también vencer el miedo. Y solo se vence el miedo cuando se deja entrar al amor que es más fuerte que la muerte. El juicio que divide y la unidad que sana. El juicio es el origen de muchas divisiones. Rompe comunidades, hiere familias, quiebra amistades. Divide porque señala, porque culpa, porque pone etiquetas que separan. Pero el amor construye unidad. Porque une incluso en medio de las diferencias. No uniformiza, pero une. No elimina lo que molesta, sino que integra lo diverso en una armonía superior. La Iglesia está llamada a ser signo de unidad. Y eso solo será posible si cada miembro aprende a dejar el juicio para vivir la acogida. A reemplazar el desprecio por el cuidado, el reproche por la comunión. La palabra que juzga desde el amor. Jesús no nos dice que no hay juicio, sino que el juicio no nos pertenece a nosotros. Él mismo, como palabra viva del Padre, es quien juzga. Pero lo hace desde el amor, no desde la condena. Su juicio es sanador, no hiriente. Es luz que revela la verdad sin romper al pecador. Por eso, quien vive en comunión con Cristo, aprende a dejar en sus manos todo juicio. Ya no necesita tener razón, porque confía en la palabra que escudriña los corazones. Y los llama a la conversión con infinita delicadeza. El juicio que empobrece al que lo emite. Cada vez que juzgamos a alguien, nos empobrecemos espiritualmente. Porque dejamos de ver la riqueza del otro, nos cerramos a lo que Dios quiere decirnos a través de él. Juzgarnos aísla, nos encierra en un mundo estrecho y limitado, donde solo nuestras ideas tienen valor. Pero cuando dejamos de juzgar, descubrimos una riqueza inmensa en los demás. Aprendemos de su historia, nos nutrimos de su experiencia, somos tocados por su fe. El que no juzga vive abierto a la novedad del otro. Y por eso su vida se vuelve más plena, más amplia, más luminosa. El juicio silencioso. A veces no decimos nada, pero juzgamos igual. Un gesto, una mirada, una actitud interna bastan para emitir sentencia. Y aunque nadie lo note, esa energía de juicio se percibe, se transmite, lastima. Por eso, no basta con callar externamente. Es necesario limpiar por dentro esa voz que critica, que desprecia, que condena. Solo así el silencio se convierte en bendición, en espacio de paz, en cuna de nueva vida. El juicio silencioso también debe ser redimido por el amor. Para que cada rincón del alma sea reflejo de la misericordia que hemos recibido. La ternura como medicina del alma. Hay miradas que hieren sin hablar. Y otras que sanan incluso en silencio. La ternura, que brota de un corazón redimido. Es la medicina secreta que puede restaurar lo que el juicio ha desgarrado. En un mundo donde muchos viven a la defensiva. Ser mirada de ternura es ser refugio para el que ya no confía. Donde otros juzgan con rapidez. El alma que ama con ternura se detiene a escuchar, a comprender, a acompañar. Y es desde esa cercanía que lo quebrado puede recomenzar. Rezar en vez de juzgar. Cuando uno aprende a transformar el juicio en oración, su corazón empieza a vivir en una libertad mayor. Ya no se carga con el peso de lo que no puede cambiar. Ni se encierra en su propia rigidez espiritual. En vez de condenar al otro por lo que hace. El alma que ora lo entrega suavemente a Dios, que conoce su historia completa. Esa oración no es indiferencia, sino confianza en que el Señor sabrá tocar donde nosotros no llegamos.
Y en ese acto de entrega, también nosotros somos sanados por dentro. El juicio encarcela a quien lo pronuncia. El juicio que lanzamos contra otros nos termina encerrando a nosotros mismos. Porque quien juzga se aísla, se endurece. Se vuelve incapaz de recibir también gracia. No hay libertad para el que vive interpretando y condenando cada acto ajeno. Su alma se vuelve inflexible. Y la luz de Dios encuentra más dificultad para penetrar ese corazón cerrado. En cambio, cuando se aprende a mirar con compasión, se abren las ventanas del alma y el espíritu puede fluir con suavidad. La misericordia que ofrecemos a otros es la misma que limpia nuestras heridas más profundas. Jesús como modelo de silencio ante el juicio. Cuando Jesús fue juzgado injustamente, no respondió con argumentos, ni devolvió acusación por acusación. Su silencio fue una lección de dignidad espiritual. Una ofrenda profunda que gritaba desde el amor. Quien lo contempló en ese momento entendió que el juicio humano es ciego. Y que solo el silencio lleno de verdad puede desenmascararlo. Jesús nos enseña que, en lugar de reaccionar, podemos permanecer en la verdad, con el corazón firme en Dios. Allí donde el mundo levanta voz para condenar, el cristiano aprende a responder desde el silencio habitado por el Espíritu. El perdón como alternativa al juicio. Perdonar es elegir no juzgar. Es ofrecer al otro la oportunidad de comenzar de nuevo. El perdón no niega la herida, pero decide no convertirla en cadena. Cuando se perdona, se deja de exigir justicia humana, para confiar en la justicia divina que conoce cada rincón del corazón. Ese acto libera al otro, pero sobre todo, nos libera a nosotros. Porque mientras no perdonamos, el juicio sigue hiriéndonos por dentro. Pero cuando soltamos, la paz del reino comienza a florecer en lo oculto. Ver más allá de las apariencias. Juzgar es quedarse en la superficie de las cosas. Es creer que lo visible lo dice todo. Pero el Evangelio nos invita a ir más allá. A mirar con los ojos del corazón, a penetrar el misterio del otro. Porque cada alma es tierra sagrada. Aunque a veces esté cubierta de espinas. Si solo miramos lo externo, juzgaremos. Pero si aprendemos a mirar desde Dios, comprenderemos el velo que nadie más ve. Y nos llama a mirar con esa misma profundidad transformadora. La corrección fraterna sin juicio. El Evangelio no prohíbe señalar el mal, pero exige que se haga con amor. La corrección fraterna no nace del juicio, sino de la preocupación real por el bien del otro. Solo quien ama profundamente puede corregir sin herir. Y esa corrección no se impone. Se ofrece con humildad y respeto. Si viene cargada de juicio, será rechazada. Pero si nace del amor, será semilla de cambio verdadero. La corrección que edifica es la que nace de rodillas, precedida por la oración y la ternura. El juicio y la ilusión de superioridad. Cuando juzgamos, inconscientemente nos colocamos por encima del otro. Como si fuésemos mejores, más sabios, más justos. Pero esa ilusión es peligrosa, porque nos hace olvidar nuestra propia necesidad de salvación. El orgullo espiritual es uno de los mayores obstáculos para la gracia. Porque el que se cree sano, no se deja curar. Y el que se cree justo, no se abre al perdón. El Evangelio nos llama a descender del pedestal. A reconocernos todos como necesitados de la misma misericordia. Jesús ve con verdad y ama con ternura. Jesús ve el pecado,
pero no lo señala con dedo acusador. Lo mira con compasión y lo transforma con su amor. Él no niega lo que está mal, pero tampoco aplasta a quien lo comete. Su mirada cura porque es verdadera y tierna al mismo tiempo. Nos llama a mirar como Él mira. A vivir la verdad en caridad, a corregir con dulzura, a sanar con ternura. En Él no hay dureza, porque ha cargado con todo juicio sobre sí mismo. Y desde esa entrega, nos muestra el camino del no juzgar como vía de redención. Una iglesia sin juicio será signo de esperanza. Una iglesia que no juzga, que acompaña, que acoge, que perdona, será luz en medio de las tinieblas. Porque donde el mundo condena, ella ama. Donde el mundo divide, ella une. Y donde muchos cierran puertas, ella abre ventanas a la misericordia. Si cada cristiano deja de juzgar, el Evangelio brillará con más fuerza que 1000 sermones. Porque la santidad verdadera no está en corregir a todos, sino en amar sin condiciones. Como Cristo ama desde la cruz. El corazón que calla y se vuelve espacio de Dios. Callar ante la falla ajena no es indiferencia. Es una forma delicada de amor que respeta los procesos del alma. El silencio interior que no juzga deja espacio a Dios, para que Él actúe con su gracia sin obstáculos humanos. Cuando uno decide no emitir condenas, está diciendo en lo profundo, Señor, tú conoces, tú sabes, tú obras. Ese silencio no es vacío. Es el lugar donde germina la misericordia. La humildad que abre los ojos al propio error. Solo quien es humilde puede ver la viga que hay en su ojo. Porque la humildad le permite reconocer sus propias caídas sin miedo. No hay mayor libertad que la de saberse imperfecto y amado. Herido y sostenido por la gracia cada día. El humilde no se distrae en las faltas de los demás. Porque tiene bastante con su propio camino interior. Esa conciencia de sí mismo no paraliza, sino que lo vuelve compasivo con todo lo humano. La mirada de Cristo como modelo de redención. Cristo nunca miró a nadie con desprecio. Incluso cuando tenía frente a sí al más perdido. Su mirada no acusaba, sino que revelaba la dignidad que aún latía en lo profundo del alma. Esa mirada, limpia y ardiente, tenía la capacidad de convertir sin humillar. ¿Quién se siente visto así? No necesita juicio, necesita solo una oportunidad para volver a empezar. La comunidad como taller de misericordia. Una verdadera comunidad cristiana no es un tribunal, sino un hospital de almas en proceso de sanación. Allí nadie está por encima de nadie. Porque todos están siendo sanados por la misma mano divina. En una comunidad así, los juicios sobran, las etiquetas desaparecen. Y el amor cubre multitud de errores. Es el espacio donde cada caída es oportunidad. Y cada herida se vuelve posibilidad de encuentro. El juicio como ceguera espiritual. Cuando uno se habitúa a juzgar, deja de ver con claridad, aunque crea que tiene razón. El juicio nubla la visión, distorsiona los rostros, y proyecta sombras sobre lo que aún no entendemos. Así como la viga impide ver. El juicio nos impide amar con transparencia. Solo cuando uno se deja purificar la mirada, puede volver a ver a los demás como Dios los ve, con ternura infinita. La sabiduría de esperar en silencio. Esperar sin juzgar es una forma elevada de amor. Porque exige confiar sin tener certezas visibles. Es mirar a alguien que aún está lejos del bien,
Y creer que Dios lo llevará un día a la plenitud. No juzgar es sembrar esperanza donde otros solo ven fracaso. Es sostener con la fe lo que aún no se ha realizado. Y ese tipo de espera transforma no solo al otro, sino también al que espera con paciencia y amor. La corrección que nace del llanto y no del juicio. Hay correcciones que sanan, porque han sido regadas por lágrimas secretas. Oraciones escondidas y dolor compartido. No son palabras duras, sino súplicas encarnadas en misericordia. Quien ha llorado por el otro puede acercarse sin herir. Puede tender la mano sin condenar, porque ya ha cargado algo de su dolor. Esa corrección es fecunda, porque está hecha de amor sacrificado. El juicio es ruido, la misericordia es música. Donde hay juicio, todo se vuelve ruido. Tensiones internas, confrontaciones invisibles, rechazos silenciosos. Pero donde hay misericordia, la vida comienza a sonar como música armoniosa. La convivencia se torna posible. Las heridas se suavizan y la gracia se abre paso. El alma que ha dejado de juzgar se convierte en instrumento de paz. En nota dulce dentro del concierto divino que transforma el mundo. Cada ser humano, un misterio en manos de Dios. Juzgar es pretender conocer por completo lo que solo Dios comprende. Es querer encerrar lo infinito en una opinión pasajera. Cada persona es un mundo. Una historia de luchas y sueños invisibles. Una obra en proceso que solo el Creador sabe concluir. Por eso, el respeto sagrado por cada vida es ya un acto de fe. Una forma de alabanza silenciosa ante el misterio de lo humano. El cielo será de los que no juzgan. El reino de los cielos no está reservado para los impecables, sino para los misericordiosos. Para los que aprendieron a mirar sin condenar. A esperar sin impacientarse, a perdonar sin condiciones. Allí donde ya no haya juicio, solo quedará el amor puro que todo lo sostiene. Y en ese lugar, los que dejaron de juzgar aquí en la tierra, encontrarán plenitud en los brazos del Dios que no condena, sino que salva hasta el extremo. La sabiduría de no reaccionar con dureza. Cuando alguien cae o actúa mal, nuestra primera reacción no debe ser la dureza, sino la compasión que comprende los caminos del corazón humano. El juicio es precipitado, pero el amor sabe esperar y descifrar las causas ocultas. A veces, quien más necesita ayuda es quien más incomprensión recibe. Y quien más grita es quien más anhela que alguien lo escuche en profundidad. Jesús nos invita a mirar desde el corazón. Jesús no se deja impresionar por las apariencias, porque su mirada va directamente al corazón. Él no etiqueta, no simplifica, no encierra en esquemas. A aquellos que los demás ya han condenado. Donde otros ven solo la superficie. Él descubre la herida que sangra y el anhelo que aún lucha por levantarse. Y nos enseña a mirar así también nosotros. Con una mirada que redime en vez de rechazar. Reconocernos en el espejo del otro. Cuando uno mira con honestidad su interior, reconoce que lo que juzga en otros también habita en él. El pecado que tanto critico, a menudo es el que más me cuesta enfrentar en mi propia vida. Por eso, el Evangelio no propone una superioridad moral, sino una fraternidad desde la conciencia compartida de necesidad. Nadie es mejor, nadie está más alto. Todos somos amados a pesar de nuestras sombras. La pedagogía del ejemplo silencioso.
más que hablar o corregir con palabras. Es el ejemplo silencioso el que más transforma al otro. Vivir con coherencia, caminar con humildad, servir con amor. Es una forma poderosa de evangelización. Sin señalar, sin imponer, sin humillar. El alma que vive la verdad con serenidad puede despertar hambre de Dios en quien la observa. El testimonio convence donde el juicio repele. La misericordia como lenguaje del cielo. Hablar el lenguaje del cielo es aprender a usar la misericordia en cada diálogo. En cada gesto, en cada pensamiento escondido. Es elegir callar cuando podríamos condenar. Acompañar cuando otros se alejan. Y abrazar sin exigir cambio inmediato. La misericordia no es debilidad, sino fuerza de Dios manifestada en lo humano. ¿Y quién la practica? Construye ya desde ahora el reino en la tierra. La paciencia como forma de caridad. La caridad no solo se mide por el dar, sino también por el saber esperar sin impaciencia. Esperar el proceso del otro. Su maduración, su lucha interior. Es una manera oculta pero real de amar. Cuando uno no juzga, permite al otro crecer sin sentirse presionado ni condenado. Esa paciencia acompaña como una madre acompaña al hijo en sus primeros pasos. Con ternura, con firmeza, sin reproches. Evitar el juicio es custodiar la paz. Cuando se vive sin juzgar, se protege la paz del corazón como un bien precioso. Cada juicio que emitimos nos roba interiormente serenidad. Nos llena de tensiones invisibles. Nos separa de los demás y de nosotros mismos. En cambio, la misericordia es un puente. Y el perdón, un bálsamo. Allí donde no se juzga, reina la paz que el mundo no puede dar. El juicio como distorsión de la fe. Una fe contaminada por el juicio deja de ser evangélica. Porque contradice la esencia misma de Cristo. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y su lógica es siempre incluyente, compasiva y transformadora. Si juzgamos constantemente, estamos predicando un Cristo que no es el verdadero. La fe auténtica nace del asombro ante la gracia, no del control sobre el comportamiento de los demás. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios ve donde el hombre no ve. Y por eso su juicio es siempre justo, porque se basa en el amor que todo lo conoce. Mientras nosotros juzgamos gestos, palabras o silencios. Él ve las intenciones, los miedos, las heridas que motivan esas acciones. Por eso, solo Él puede juzgar rectamente. Y a nosotros nos basta con amar, acompañar y orar. La mirada de Dios es nuestra medida. Una mirada que nunca rechaza, sino que levanta. Cristianos con alma de cirineo, no de acusador. Cristo cayó bajo el peso de la cruz. Y no fue un acusador quien se acercó, sino un ayudante silencioso llamado Simón de Cirene. Nosotros estamos llamados a ser cirineos del prójimo. A cargar su cruz, a estar cerca en su debilidad, a no juzgar su cansancio. No se trata de señalar por qué ha caído, sino de inclinarse para levantarlo. Ser cristiano es eso. Ayudar sin preguntar, amar sin condiciones, y caminar junto a quien más lo necesita. Cuando el juicio bloquea la compasión, el juicio actúa como un muro invisible, que impide que la compasión circule libremente por el corazón. Aquel que juzga, muchas veces lo hace para protegerse de su propia vulnerabilidad. Pero en ese intento, se encierra en una soledad sin consuelo. Solo la compasión rompe ese aislamiento.
Porque nos conecta con la humanidad del otro y también con la nuestra. El juicio enferma la mirada. Una mente que juzga constantemente termina viendo en los demás solo errores y defectos. Esa mirada enferma distorsiona la verdad. Agranda las faltas y minimiza los esfuerzos del prójimo. No ve lo bello, no reconoce lo bueno que sí está sucediendo. Y así se pierde la oportunidad de contemplar lo que Dios está haciendo en silencio, en lo oculto del alma de los otros. La misericordia no es ciega, pero es generosa. La misericordia no ignora el pecado, pero se niega a reducir al otro a su falta. Ella mira con realismo, pero también con la esperanza que proviene del amor de Dios. No es ingenua, pero siempre elige creer que el bien puede resurgir. Por eso, donde hay misericordia, la dignidad herida comienza a sanar. Quien juzga se hace esclavo de su propio juicio. El juicio es una trampa que termina atrapando al que lo emite, porque lo obliga a sostener una imagen rígida del otro. ¿Y si el otro cambia? El que juzga no puede aceptarlo sin renunciar a su condena previa. Así se pierde la capacidad de perdonar. Y también la alegría de ver la conversión real del hermano. El juicio se convierte entonces en una carga innecesaria y amarga. La belleza de corregir desde la ternura. Corregir es un acto de amor. Pero solo cuando se hace desde la ternura y no desde el poder. Una palabra suave puede abrir el corazón más endurecido, mientras que un juicio violento lo cierra irremediablemente. El Evangelio propone la corrección fraterna, que nace de la oración y el discernimiento, no del impulso ni del enojo. Jesús no juzgó ni siquiera desde la cruz. Desde la cruz, cuando podría haber condenado al mundo, Jesús eligió perdonar sin medida. No gritó juicios, no acusó a quienes lo mataban, sino que rogó, Padre, perdónalos. Ese es el culmen del amor que no juzga. El modelo perfecto de cómo se ama incluso en medio de la injusticia. Si Jesús no juzgó en la cruz, ¿cómo podría yo hacerlo desde mi comodidad? El juicio nos aleja del otro y de Dios. Cada vez que juzgamos, damos un paso hacia el orgullo y nos alejamos de la comunión. Nos separamos del otro en el corazón. Y por tanto también de Dios, que habita en él. El juicio rompe la unidad, mientras que el amor la reconstruye con paciencia. Quien ama no divide, une, sana, acerca, restaura. Dios actúa en secreto, sin necesidad de juicios humanos. El reino de Dios crece en lo oculto, en lo invisible a los ojos del juicio humano. Mientras algunos se distraen señalando errores, el Espíritu Santo ya está obrando dentro del corazón del pecador. No todo cambio es visible, ni todo pecado es evidente. Por eso, no nos corresponde juzgar el momento ajeno, sino confiar en la acción silenciosa de la gracia. La libertad interior del que no juzga. El alma que deja de juzgar. Se vuelve libre para amar con profundidad. Ya no necesita estar a la defensiva, ni justificar su valor comparándose con los errores del otro. Vive desde su verdad. Camina con serenidad. Y puede mirar con ternura incluso a quien lo hiere. Esa libertad es fruto de la confianza total en Dios, no en la corrección moral ajena. Ser cristiano es elegir la misericordia cada día. Cada jornada nos ofrece oportunidades para juzgar, pero también para elegir la misericordia. Esa elección es una batalla diaria, porque el corazón humano tiende al orgullo. Pero cuando decidimos amar, aunque nos sintamos heridos o incomprendidos,
Nos parecemos más a Cristo crucificado. Y esa semejanza es el verdadero camino de santidad. El alma que ha sido perdonada no juzga. Cuando uno ha sido profundamente perdonado, ya no puede mirar al otro con dureza ni desprecio. El recuerdo de la propia caída, de la ternura con que Dios nos levantó, transforma la mirada desde sus raíces. Quien ha sentido la caricia del Padre sobre su miseria, se vuelve incapaz de aplastar al hermano que tropieza. El perdón recibido se convierte en fuente de compasión para todos. La viga en el ojo, símbolo del orgullo no confesado. Esa viga de la que habla Jesús no es solo un pecado más grande que el ajeno, sino la soberbia que impide reconocerlo. Es el orgullo disfrazado de virtud, que se alimenta de comparar y de acusar. Mientras la viga siga ahí, todo lo que se mire estará distorsionado. El Evangelio nos llama no a corregir primero, sino a purificar nuestra visión por medio de la humildad. Mirar con los ojos de Cristo. El Evangelio nos invita a mirar como Cristo mira, con una compasión que no necesita explicar ni justificar. La mirada de Jesús no clasifica entre buenos y malos, sino que se detiene en el sufrimiento del corazón humano. Quien aprende a mirar con esa luz, ya no se precipita al juicio, porque descubre que todos estamos heridos y necesitados de amor. El juicio encierra, el amor libera. Cuando se juzga, se encierra al otro en una imagen rígida y estática. Es como fijar una fotografía que impide el movimiento interior. La evolución, el perdón. En cambio, el amor verdadero abre caminos. Deja puertas abiertas, confía en que Dios aún está trabajando en esa alma. El juicio mata posibilidades. El amor las multiplica. La discreción como forma de santidad. Jesús vivió muchos años en silencio, observando el mundo sin emitir condenas. Su santidad crecía en lo oculto, en la discreción, en la paciencia de cada día. Nosotros, llamados a seguirlo, debemos aprender que la santidad no se grita. Se vive en la intimidad de cada gesto no juzgado. Y cada silencio lleno de comprensión puede ser más elocuente que 1000 palabras. Ser luz, no sombra. El juicio lanza sombra sobre la dignidad del otro. Ensombrece su historia, su intento de bien, su búsqueda interior. Pero el Evangelio nos pide ser luz. Luz que no encandila ni acusa, sino que revela con suavidad la verdad del amor. Solo quien se deja iluminar por la gracia puede iluminar sin herir. Y eso implica apagar el juicio, para que el otro no tema acercarse a nosotros. El silencio que bendice. No todo silencio es cobardía. Hay silencios que son sabiduría y oración profunda. Cuando uno elige no responder con juicio, no señalar lo evidente, está en realidad bendiciendo en silencio. Esa actitud permite que el otro no se sienta condenado, sino acogido como hermano en camino. El silencio amoroso puede curar más que 1000 consejos. Corregir sin juzgar, una gracia difícil pero posible. El Evangelio no nos prohíbe ayudar al otro a mejorar, pero nos pide hacerlo desde el amor más puro. Corregir no es acusar, es ofrecer al otro una mirada diferente sobre sí mismo. Pero eso solo es posible cuando la corrección nace de la humildad, del haber llorado antes por esa alma. La corrección sin juicio no aplasta, sino que levanta en nombre del Señor. El alma que no juzga respira libertad. La libertad interior nace cuando uno suelta la necesidad de controlar al otro, de explicarlo, de reducirlo.
Liberarse del juicio nos permite amar sin miedo. Acompañar sin querer dominar. Esa libertad es signo de madurez espiritual. Es la libertad del corazón pacificado por Dios. Y desde allí, todo lo demás comienza a ordenarse. El reino se construye con paciencia y perdón. El reino de Dios no se edifica con normas duras ni condenas, sino con perdón ofrecido una y otra vez. Juzgar detiene el crecimiento de ese reino, porque introduce miedo, división y frialdad. Pero la paciencia, el perdón, la comprensión activa, crean una comunidad de hermanos verdaderos. Así se expande el Evangelio. No con rigidez, sino con amor encarnado en lo concreto de cada relación. Ser espejo en lugar de juez. Cada rostro que vemos es también un espejo, donde se refleja algo de nosotros mismos. El juicio borra esa posibilidad de autoconocimiento. Porque al rechazar al otro, cerramos la puerta a una verdad que podría purificarnos. Pero si en vez de juzgar me permito verme reflejado, la compasión me transforma antes de transformar al otro. Así comienza el verdadero camino de conversión. Cuando el juicio nace del miedo, muchas veces, el impulso de juzgar no viene de la verdad ni del celo por el bien, sino del miedo a lo diferente, a lo que no controlo. Es una defensa del alma insegura, que necesita apuntar errores ajenos para sentirse a salvo. Pero el amor perfecto, dice la Escritura, echa fuera todo temor. Amar sin juzgar es también un acto de valentía interior. La corrección que edifica, no destruye. Jesús no suprime la corrección fraterna, pero la encierra en una lógica completamente nueva. La de la humildad, el respeto y la misericordia. Corregir no debe ser un acto de superioridad, sino de servicio profundo al bien del otro. El verdadero cristiano no señala desde el pedestal, sino que se arrodilla al lado del hermano herido, ofreciéndole el bálsamo de la verdad con ternura. Una iglesia que no juzga, sino que abraza. El mundo no necesita una iglesia que critique todo, sino una que abrace sin condiciones desde la verdad del Evangelio. El juicio aleja, endurece, levanta barreras. El abrazo sincero, en cambio, evangeliza sin palabras. Quien se siente acogido se abre a la transformación con mayor facilidad que quien se siente señalado. La ternura pastoral es el lenguaje del reino. La medida que uses, se usará contigo. Jesús nos advierte con una claridad desconcertante. La medida que usamos, será usada para nosotros. ¿Qué deseo recibir en mi hora más frágil? ¿Juicio o comprensión? Esa es la clave para decidir cómo mirar a los demás. Si deseo misericordia, entonces que mi vida se vuelva misericordiosa sin demora. Porque todo juicio se vuelve contra quien lo emite. Ver con los ojos del Espíritu. Los ojos carnales ven fallas, pero los ojos del Espíritu Santo ven procesos de crecimiento. Mientras el mundo etiqueta a las personas como exitosas o fracasadas, el Espíritu ve corazones en camino. Batallas silenciosas, intenciones buenas que luchan contra la debilidad. Pedir al Señor ver con sus ojos. Es pedir dejar de juzgar para comenzar a amar con profundidad sobrenatural. El juicio nos divide también de nosotros mismos. Cuando vivimos juzgando, también terminamos separándonos interiormente. Porque el alma que juzga se exige ser perfecta. No se perdona sus errores. Y cae en el perfeccionismo estéril. Solo quien aprende a aceptar su propia miseria con humildad
puede abrazar también la miseria de los demás. Juzgar menos a otros es también reconciliarme más conmigo mismo. El perdón como ruptura del juicio. Cada vez que perdonamos, rompemos la cadena del juicio que aprisiona al otro. El perdón libera de etiquetas, de la repetición del pasado. Y abre la posibilidad de un futuro nuevo. Jesús nos enseña que perdonar es una forma de hacer justicia divina. No por venganza, sino por restauración. Donde hay perdón, el juicio ya no tiene cabida. Un corazón que ama más que juzga, se parece a Dios. Dios no se cansa de amar, incluso cuando nuestra vida se aparta de Él. Por eso, el alma que ama por encima del juicio se va configurando con el mismo corazón de Dios. Allí donde el juicio termina, comienza el verdadero milagro del Evangelio. El encuentro del alma caída con la misericordia que nunca la abandona. Amar así es reflejar el rostro del Padre. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.